Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, después de haber estudiado acerca del cuerpo, de la enfermedad, de la redención del cuerpo, la sanidad y todos los estudios que hemos estado analizando y viéndolo a la luz de la palabra de Dios, hoy tocaremos el tema Dios como la vida del cuerpo. Cuando leemos la escritura en 1 Corintios 3, 16 y 17, donde se nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que si alguno destruye el templo, Dios le destruirá a él, nos da un entendimiento claro de lo que es el cuerpo. Pero cuando leemos también ahí mismo en 1 Corintios 6, 18 al 20, donde se nos dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, notamos que nuestro cuerpo es la casa donde vive el Espíritu Santo. Lo que nos llama la atención es el énfasis especial que pone el apóstol Pablo sobre el cuerpo en estas dos escrituras. El concepto común es que la vida de Cristo es para el Espíritu, no para el cuerpo. Pero pocos se dan cuenta de que la salvación de Dios alcanza al cuerpo después que ha dado vida al Espíritu. Si Dios hubiera deseado que su espíritu viviera solamente en nuestro espíritu, de modo que solo éste fuera beneficiado, el apóstol habría tenido que decir solo que vuestro espíritu es el templo de Dios, y no habría mencionado al cuerpo para nada. Pero ahora debemos entender que el significado de nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo es más que ser el recipiente de un privilegio especial. De la misma manera significa que es un canal para el poder del Espíritu. El revestimiento del Espíritu Santo refuerza nuestro hombre interior, o sea, nuestro espíritu, ilumina los ojos de nuestro corazón y hace nuestro cuerpo saludable. Debemos notar también que el Espíritu Santo da vida a este armazón mortal nuestro, que es el cuerpo. Y esperar hasta que muramos para que Dios nos levante no es necesario, porque incluso ahora Él da vida a nuestro cuerpo mortal. En el futuro, Él va a levantar de los muertos este cuerpo corrupto o corruptible, pero hoy aviva el cuerpo mortal. El poder de su vida satura cada una de las células de nuestro ser, de modo que podamos experimentar su poder y su vida en el cuerpo. Ya no tenemos necesidad de mirar a nuestra cubierta externa como una cárcel, porque podemos ver en ella expresada la vida de Dios. Podemos experimentar ahora en una forma más profunda esta palabra que declara que, como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo ha pasado a ser ahora la fuente de la vida para nosotros. Él vive en nosotros hoy tal como vivió un tiempo en la carne. Podemos pues captar más plenamente la implicación de estas palabras de cuando dijo Jesús en Juan 10:10, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esta vida más abundante basta adicionalmente para todo requerimiento de nuestro cuerpo. Pablo exhorta a Timoteo en 1 Timoteo 6:12 a echar mano de la vida eterna. Y sin duda, Timoteo no está aquí en necesidad de la vida eterna para poder ser salvado. No es esta vida la que Pablo describe ahí mismo en el mismo capítulo en 1 Timoteo 6:19, la vida que es vida verdaderamente. Ahora, ¿qué no está motivando a Timoteo a que experimente la vida eterna hoy para vencer todo fenómeno de la muerte? Lo que debemos darnos cuenta es el punto, y no debemos de perder de vista el hecho de que nuestro cuerpo es verdaderamente un cuerpo mortal. Incluso siéndolo, nosotros los que somos del Señor podemos verdaderamente poseer el poder de esta vida que absorbe la muerte. En nuestro cuerpo hay dos fuerzas en acción, la muerte y la vida. En un lado está la conjugación o la consunción que nos acerca a la muerte,
En el otro está el relleno por medio del alimento y el reposo y que sostiene la vida. Ahora bien, escuchen esto. Nuestro cuerpo está destinado a la muerte. Pero por la misma razón, la provisión excesiva revela señales de congestión. ¿Qué quiere decir? Que por la fuerza de la vida que tenemos hoy, el cuerpo puede ser fuerte. El mejor procedimiento es mantener dos fuerzas de la vida y la muerte en equilibrio. O sea, deberíamos entender que el cansancio que a veces experimentan los cristianos en su cuerpo es en muchos aspectos distintos del de la gente común. Su comunión es más que física. Debido a que andan con el Señor, llevan las cargas de otros, simpatizan con los hermanos, trabajan para Dios, interceden delante de Él, combaten los poderes de las tinieblas y tratan duramente su cuerpo para subyugarlo. La comida y el descanso solamente son insuficientes para volver a llenar las pérdidas de fuerza en su armazón físico. Y esto explica en cierta medida por qué muchos creyentes que antes de ser llamados a servir estaban sanos, se encuentran de pronto débiles físicamente. Nuestra fuerza corporal no puede ir al paso de las exigencias de la vida, de la obra y guerra espiritual. El combate con el pecado, los pecadores y los espíritus malignos socava nuestra vitalidad. Los recursos naturales solamente son inadecuados para suplir nuestras necesidades corporales. Debemos de depender de la vida de Cristo, porque solo esta vida puede sostenernos. Si confiáramos solamente en el alimento material y la nutrición, las medicinas, pues cometeríamos un gran disparate, porque solo la vida del Señor Jesús cubre todos los requerimientos físicos de nuestra vida. La obra y guerra espiritual de modo más que suficiente. Y solamente Él nos provee la vitalidad necesaria para entendérnosla con el pecado y Satanás. Una vez que el creyente ha apreciado de veras lo que es la vida espiritual y cómo luchar en el espíritu con el enemigo, va a empezar a comprender lo precioso que es Jesús como vida para su cuerpo. Todo cristiano debería ver la realidad de su unión con el Señor. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y como las ramas están unidas al tronco, así también nosotros estamos unidos al Señor. Por medio de esta unión con el tronco, las ramas reciben el flujo de vida. Ahora, la pregunta es, ¿no produce nuestra unión con el Señor los mismos resultados? Si restringimos esta unión al Espíritu, la fe se va a levantar protestando, puesto que el Señor nos llama a demostrar la realidad de nuestra unión con Él. Quiere que creamos y recibamos el flujo de su vida en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Si nuestra comunión es interrumpida, con toda seguridad el espíritu va a perder su paz y también al cuerpo le será negada la salud. Una permanencia constante significa que su vida está llenando continuamente nuestro espíritu y fluyendo a nuestro cuerpo. Aparte de la participación en la vida del Señor Jesús, no hay curación ni salud, como estudiamos ayer y antier. La llamada de Dios hoy a sus hijos es a que experimenten una unión más profunda con el Señor Jesús. Por lo tanto, reconozcamos que aunque hay fenómenos que nos ocurren en el cuerpo, son en realidad cosas espirituales. El recibir la curación divina y el tener la fuerza incrementada son cosas espirituales y no solamente experiencias físicas, aunque tienen lugar en el cuerpo. Estas experiencias son nada menos que la vida del Señor Jesús manifestada en nuestra armazón mortal. Como en el pasado la vida del Señor hizo que nuestro espíritu muerto resucitara, pues lo mismo ahora da vida a nuestro cuerpo mortal. Dios quiere que aprendamos cómo dejar que la vida de Cristo, su resurrección gloriosa y victoriosa, se exprese en todas las partes de nuestro ser.
Él nos llama a renovar nuestro vigor diario y a cada hora por Él. Esto es precisamente nuestra verdadera vida. Incluso si nuestro cuerpo está todavía animado por nuestra vida natural del alma, no podemos ya vivir por ella, porque hemos confiado en la vida del Hijo de Dios, que nos da energía en nuestros miembros con mucha más abundancia de lo que la vida del alma le daba. Ponemos mucho énfasis en esta vida, en todas nuestras experiencias espirituales. Esa vida misteriosa pero maravillosa entra en nosotros en gran abundancia. Dios desea guiarnos a la posesión de la vida de Cristo como nuestra energía. La palabra de Dios es la vida de nuestro cuerpo. Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto garantiza y da base al pensamiento de que la palabra de Dios es capaz de sostener nuestro cuerpo. Hablando de modo natural, el hombre ha de vivir de pan, pero cuando la palabra de Dios emite su poder, el hombre puede vivir de ella también. En esto contemplamos tanto el modo de vivir natural como el sobrenatural. Dios nos dice que a partir de ahora ya no tenemos que seguir comiendo, simplemente nos informa de que su palabra puede suplirnos vida que el alimento no puede darnos. Cuando el alimento falla en producir o mantener el efecto deseable en nuestro cuerpo, su palabra puede darnos lo que necesitamos. Algunos viven solo de pan, otros de pan y de la palabra de Dios. El pan algunas veces falla, pero la palabra de Dios nunca cambia. Dios esconde su vida en su palabra. En cuanto Él es vida, así lo es también su palabra. Si vemos la palabra de Dios como enseñanza, como credo o estándar moral, no va a resultar muy efectiva para nosotros. No, la palabra de Dios tiene que ser digerida y unirse a nosotros de la misma manera que el alimento. Por eso Jesucristo dijo en Juan 6:63, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Los que están hambrientos la toman como su alimento. Si nosotros la recibimos con fe, la palabra pasa a ser vida. Dios dice que su palabra es capaz de sostener nuestra vida. Cuando falla el alimento natural, podemos creer en Dios según su palabra, y entonces le percibiremos no solo como la vida para nuestro espíritu, sino como vida para nuestro cuerpo también. Los cristianos hoy en día experimentan una gran pérdida al no notar lo abundante que es la provisión de Dios para nuestra tienda terrenal, que es el cuerpo. O sea, confinamos, guardamos las promesas de Dios al espíritu interno y pasamos por alto la aplicación a la carne externa. Pero nos damos cuenta de que nuestros requerimientos físicos no están en menor necesidad que los espirituales. Por eso debemos entender una cosa. Número uno, tener como ejemplo las experiencias de los personajes de la Biblia de antes, del Antiguo Testamento. Dios nunca quiere que sus hijos sean débiles, que su voluntad ordenada es que sean robustos y sanos. Es lo que Él quiere. Su palabra afirma en Deuteronomio 33:25, como vuestros días, así será vuestra fuerza. Y esto indica naturalmente al cuerpo, en tanto vivamos aquí en la tierra. El Señor nos promete darnos energía para vivir. Dios no tiene intención de concedernos un día extra de vida sin añadir la provisión de energía para este día. Debido al fallo de cada uno de nosotros en reclamar su preciosa promesa por la fe, encontramos que su vitalidad o la vitalidad nuestra no está a la altura de nuestros días sobre la tierra. Pero a fin de proveer tanta energía para sus hijos como requieren los días que Él nos concede, Dios promete hacerse Él mismo nuestra energía. Como Dios vive y como vivimos nosotros, así será nuestra fuerza. Creyendo la promesa del Señor, podemos decir cada mañana al levantarnos y ver la salida del sol, que como Dios vive, así habrá capacitación para nosotros, para aquel día, capacitación física, lo mismo que espiritual. Era una ocurrencia común para los
santos de antaño, saber que Dios era la fuerza de su cuerpo, o experimentar la vida de Dios que saturaba su cuerpo. Podemos observar esto en Abraham. En Romanos 4:19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de Sara. Por fe, Abraham engendró a Isaac, y el poder de Dios se desplegó en un cuerpo que ya era como muerto. Lo esencial de la cuestión aquí no es tanto la condición de nuestro cuerpo como el poder de Dios en aquel cuerpo. Las Escrituras describen la vida de Moisés también, diciendo que tenía como 120 años cuando murió. Y dice Deuteronomio 34:7 que su ojo nunca se oscureció ni perdió su vigor. Esto habla sin la menor duda del poder de la vida de Dios en el cuerpo de Moisés. La Biblia también menciona la condición física de Caleb. Después de que los israelitas hubieron entrado en Canaán, Caleb, él testificó en Josué 14:9-11. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Conservo todo mi vigor de entonces para combatir y para ir y venir. Para Caleb, que había seguido al Señor de todo corazón, Dios pasó a ser la fuerza que le había prometido. De modo que incluso después de 45 años no había disminuido su vigor. Al leer el libro de Jueces nos damos cuenta de las proezas físicas de Sansón. Y aunque Sansón realizó muchos actos inmorales, y aunque el Espíritu Santo no imparta esta fuerza descomunal a cada creyente, sin embargo hay un punto cierto. Si dependemos del Espíritu Santo, hallaremos que su poder no es suplido para todas nuestras necesidades diarias, o sea, nos lo da cada día. Por lo que David escribe en sus salmos, podemos averiguar que el poder de Dios estaba en el cuerpo de David. Notemos las siguientes escrituras. Dice en el Salmo 18, 1, 32 y 34. Lo voy a leer junto. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de ciervas y en las alturas me sostiene en pie. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Y en el Salmo 27:1 dice, Jehová es el baluarte de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En el Salmo 29:11, Jehová dará fuerza a su pueblo. Salmo 68, 28 al 35, manda, oh Dios, conforme a tu poder, confirma, oh Dios, lo que has hecho en favor nuestro. Y en el 35, temible eres, oh Dios, desde tu santuario. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. En el Salmo 103, verso 5, Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y hay otros salmos que registran también cómo Dios pasó a ser la fuerza de su propio pueblo, como por ejemplo, Salmo 73, 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El Salmo 84, 5, bienaventurado el hombre cuya fuerza está en ti. Y el Salmo 91, 16, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eliú, en el libro de Job, le refiere a Job la disciplina de Dios y sus efectos después de la disciplina. En Job 33, 19 al 25 dice, también sobre su cama es corregido por el dolor.
con el temblor continuo de todos sus huesos que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a la morada de los muertos. Si tuviera cerca de él algún elocuente mensajero escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne se tornará más tierna que la de un niño, volverá a los días de su juventud. Esto significa en qué forma la vida de Dios puede ser manifestada en el que ha llegado a las puertas de la muerte. El profeta Isaías da también testimonio sobre este punto en Isaías 12:2. He aquí Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha venido a ser mi salvación. Y en Isaías 40:29 al 31, Él da vigor al cansado y acrecienta la energía al que no tiene fuerzas. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los valientes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevo vigor, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Toda esta fuerza se muestra en el cuerpo, por el poder de Dios generado en aquellos que esperan en Él. Cuando Daniel, en el libro de Daniel, contempló la visión de Dios, él dijo en Daniel 10:8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, se demudó el color de mi rostro hasta quedar desfigurado y perdí todo mi vigor. Pero Dios envió a su ángel para darle fuerzas a Daniel. Así dice Daniel, ¿de qué forma? Dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, ten valor y ánimo. Y en cuanto él me habló, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. En Daniel 10, 18, 19. Una vez más vemos aquí cómo Dios suple poder al cuerpo del hombre. Por eso debemos entender esto. Los creyentes de hoy deberíamos saber que Él cuida del cuerpo de nosotros. Dios no solo es fuerza para nuestro espíritu, lo es igualmente para nuestro cuerpo. Incluso en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando la gracia no era manifestada tanto como hoy, los santos experimentaban a Dios como fuerza de su carne exterior. Ahora la pregunta es esta: ¿puede ser la bendición de Dios hoy inferior a como era antes en el Antiguo Testamento? Claro que no. Deberíamos experimentar por lo menos el mismo poder vigorizante que experimentaban ellos. Si no estamos informados de las riquezas de Dios, quizá lo restringamos a las que hacen referencia a nuestro espíritu, pero los que tienen fe no van a limitar su vida y poder al espíritu descuidando su aplicación al cuerpo. Por eso queremos subrayar que la vida de Dios es adecuada no solo para curar la enfermedad, sino también para preservarnos fuertes y sanos. Dios como potencia nuestra nos capacita para vencer las enfermedades y la debilidad. Él no nos cura para que después vivamos con nuestra energía natural. Él ha de ser la energía de nuestro cuerpo para que podamos vivir por Él y hallar poder para su servicio. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios les prometió en Éxodo 16:26. Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos y das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y más tarde vemos esa promesa cumplida plenamente cuando
Notamos en el Salmo 105, verso 37, que no había una sola persona débil entre sus tribus. Por lo tanto, debemos de entender que la curación divina incluye tanto la curación por Dios de nuestras enfermedades, como el que Él aparta de nosotros las enfermedades para que podamos permanecer fuertes. Si nos hemos entregado totalmente a Dios y no resistimos su voluntad en nada, sino que recibimos creyendo su vida como fuerza para nuestro cuerpo, demostraremos el hecho de que Jehová sana. Número 2, la experiencia del apóstol Pablo es un gran ejemplo para nosotros. Si aceptamos la enseñanza bíblica de que nuestros cuerpos son los miembros de Cristo, no podemos por menos que reconocer también la enseñanza de que la vida de Cristo fluye a través de ellos. La vida de Cristo fluye de la cabeza al cuerpo, supliendo energía y vitalidad a éste. Como nuestros cuerpos son miembros de este cuerpo, la vida fluye de modo natural a ellos. Esto requiere, sin embargo, ser apropiado por la fe. La medida de la fe por la que recibimos esta vida va a determinar la medida en que realmente la experimentamos. Por las Escrituras sabemos que la vida del Señor Jesús puede ser apropiada por el cuerpo de los creyentes, pero esto requiere la fe. Sin duda los cristianos, cuando primero fueron expuestos a estas enseñanzas, se quedaron altamente sorprendidos. Pero con todo no podemos diluir lo que enseña de modo claro la palabra. Al examinar las experiencias de Pablo, podemos estar seguros de lo precioso y real de la enseñanza. Pablo, al referirse a su condición física, hace notar la espina de su carne. Él dice que 3 veces rogó al Señor respecto a esto para que le fuera quitada, pero el Señor le contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y como respuesta el apóstol dice: por tanto, de muy buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12, 9 al 10. No tenemos que inquirir, que indagar en qué consistía la espina, porque la Biblia no nos dice. Un punto queda claro, sin embargo: las consecuencias de esa espina en el apóstol fue que su cuerpo estaba debilitado. La debilidad a que se refiere aquí era de naturaleza física, porque es la misma palabra que se usa en Mateo 8:17. Los corintios conocían muy bien la debilidad corporal de Pablo y lo dicen en 2 de Corintios 10:10. Pablo mismo reconoció que cuando estaba con ellos la primera vez era físicamente débil, en 1 de Corintios 2:3. Su debilidad no puede pues ser debida a falta de poder espiritual, porque las 2 cartas a los Corintios revelan un gran vigor espiritual en el apóstol. De estos 2 pasajes podemos ver una idea de la condición física de Pablo. ¿Estaba débil en el cuerpo, pero permaneció mucho tiempo en esa condición? No, porque él mismo nos informa de que el poder de Dios descansaba sobre él y le hacía fuerte. Notamos aquí una ley de contraste. Ni la espina en la carne, ni la debilidad que procedía de la espina habían dejado a Pablo. No obstante, el poder de Cristo inundaba su cuerpo endeble y le daba fuerzas para hacer frente a toda necesidad. El poder de Cristo estaba en contraste con la debilidad de Pablo. Ese poder no le sacó la espina ni eliminó su debilidad, pero permaneció con Pablo para resolver y manejar cualquier situación a la que con su débil armazón físico no había podido hacer frente. Puede compararse a una mecha que haya sido encendida con fuego, que no es consumida a causa de estar saturada de aceite o de petróleo. La mecha es muy endeble, pero el aceite o el petróleo suple todo lo que el fuego requiere de ella. Así captamos el principio de que la vida de Dios ha de ser la capacitación de nuestro cuerpo.
Esta vida no transforma la naturaleza de nuestra debilidad y nuestro cuerpo mortal, solamente la llena con las provisiones necesarias. En cuanto a su condición natural, Pablo era indudablemente más débil físicamente en cuanto al poder de Cristo que él poseía. Era el más fuerte de todos. Sabemos que trabajaba día y noche, derramaba su vida y energía, realizaba trabajo que varios hombres fornidos no habrían podido resistir. ¿Y cómo podía pues un hombre débil como Pablo emprender una obra así, a menos que su cuerpo mortal fuera avivado por el poder del Espíritu Santo? Es un hecho establecido que Dios impartía fuerza al cuerpo de Pablo. ¿Y cómo lo hacía Dios? Pablo estaba hablando sobre su cuerpo cuando relata en 2 de Corintios 4 que él y los que estaban con él, dice, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 2 de Corintios 4, 10 al 11. Lo que de modo especial llama nuestro interés es el verso 11, en relación con el 10, aunque parezca redundante, si no es que repetitivo, porque el verso 10 se refiere a la vida de Jesús como siendo manifestada en nuestros cuerpos, en tanto que el 11 se refiere a la vida de Jesús como exhibida en nuestra carne mortal. Muchos pueden expresar la vida de Cristo en sus cuerpos, pero fallan en avanzar más para hacerlo también en su carne mortal. La distinción es de suma importancia. Cuando los cristianos caen enfermos, muchos son en verdad obedientes y pacientes y no expresan quejas o ansiedad porque sienten la presencia de Dios y exhiben sus virtudes, hablan y glorifican a Dios en sus actos. Por medio del Espíritu Santo manifiestan de modo genuino la vida de Cristo en sus cuerpos. Sin embargo, no aprecian el poder sanador del Señor Jesús, ni han oído que su vida es también para sus cuerpos humildes, y fallan en ejercer la fe para la curación de sus cuerpos, que habían tenido para la limpieza de sus pecados y el avivamiento de sus espíritus muertos. En pocas palabras, creen que Dios puede salvar, pero no que puede sanar. Y por lo tanto son impotentes para manifestar la vida de Jesús en su carne mortal. Reciben la gracia para resistir el dolor, pero no reciben la sanidad. O sea, experimentan lo que dice Pablo en 2 de Corintios 4:10, pero no lo que dice en 2 de Corintios 4:11. La pregunta para ir concluyendo es, ¿cómo nos sana Dios y nos fortalece? ¿Cómo nos sana Dios y nos fortalece? Nos sana por la vida de Jesús. Y esto es muy significativo. Cuando nuestra carne mortal es revitalizada, la naturaleza de nuestro cuerpo no es cambiada a la inmortalidad, permanece igual. Sin embargo, la vida que suple la vitalidad a este cuerpo es cambiada. En tanto que en días pasados vivíamos por el poder de nuestra vida natural, ahora vivimos por la energía de esta vida sobrenatural de Cristo. A causa de su poder de resurrección que sostiene nuestro cuerpo, nos sentimos capacitados para ejecutar las tareas que nos han sido designadas. El apóstol nos sugiere que una vez que hayamos vivido por el Señor, no volveremos a ser débiles. De ninguna manera lo dice eso, porque cuando el poder de Cristo no le curó, Él pasó a ser tan débil como siempre. Podemos perder la manifestación de la vida del Señor Jesús en nuestros cuerpos debido a negligencia, a descuido, a independencia o pecado. Algunas veces podemos ser debilitados por medio del ataque de los poderes de las tinieblas frente a los cuales no hemos avanzado valientemente, o podemos sufrir aflicción por amor al cuerpo de Cristo para que Él se glorifique si estamos profundamente implicados con Él. Pero solo en la vida de las personas profundamente espirituales ocurren las dos cosas. En todo caso, esto es cierto que aunque seamos débiles, la voluntad de Dios es que nunca seamos inválidos, que no puedan trabajar por Él. El apóstol Pablo era débil con frecuencia,
pero nunca sufrió la obra de Dios a causa de su debilidad. Reconocemos la absoluta soberanía de Dios, pero los cristianos no podemos usarla como excusa. Llevando siempre, decía Pablo, en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. Esta es la base para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En otras palabras, nuestra propia vida ha de ser negada totalmente antes de que el Señor Jesús pueda ser manifestado en nuestros cuerpos. A esto se refiere Jesús cuando dice en Lucas 9:23 de tomar nuestra cruz diariamente y seguirlo. Esto despliega para nosotros la intrincada relación entre un andar espiritual exento del yo y un cuerpo sano y saludable. El cuerpo de Dios es usado exclusivamente para Él. Cuando Dios exhibe su vida en nuestros cuerpos, lo hace por amor a su propia obra. Nunca nos dispensa su vida y fuerza para que podamos consumirlas de modo egoísta solamente nosotros. Él no nos da su energía a nuestros cuerpos para que la malgastemos, ni lo hace para que consigamos nuestro propósito. ¿Cómo pues puede Él concedernos este poder sobre nosotros si nosotros no vivimos enteramente para Él? Aquí podemos localizar la razón de muchas oraciones no contestadas. Los creyentes anhelan también con frecuencia el tener la fuerza, el vigor, pero solo para disfrutar de ella. Buscan la fuerza de Dios para sus cuerpos, para que puedan permanecer saludables, joviales, pero a su conveniencia, viviendo a su manera. Quieren poder moverse libremente sin ningún impedimento. Y es por esto que continúan todavía débiles. Dios no va a concedernos su vida para que nosotros la usemos de modo independiente. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿no viviríamos aún más para nosotros mismos y no violaríamos más la voluntad de Dios? Y esto traería mayores consecuencias a nuestra vida. Dios está esperando hoy que sus hijos vengan a su objetivo para que Él pueda concederles lo que está buscando. Ahora, para concluir, ¿cuál es el significado de morir la muerte de Jesús? ¿Cuál es el significado de morir la muerte de Jesús? Pues es la vida del Señor que siempre está entregándose a la muerte. Todo el andar de nuestro Señor se caracterizó por el negarse a sí mismo hasta su muerte. El Señor Jesús nunca hizo nada por sí mismo, sino que siempre ejecutaba la obra del Padre. Y ahora el apóstol Pablo nos informa que mediante este dejar que la muerte de Jesús obre de este modo en su cuerpo, la vida de Jesús también va a ser manifestada en su carne mortal. Y te pregunto, ¿podemos aceptar esta enseñanza? Al presente Dios está esperando a los que estén dispuestos a aceptar la muerte de Jesús para que Él pueda vivir en sus cuerpos. Pero ¿quién se inclina a seguir la voluntad de Dios de modo perfecto? ¿Quién no va a iniciar nada por su cuenta? ¿Quién se atreve a atacar los poderes de las tinieblas de manera constante? ¿Quién rehúsa usar su cuerpo para su propio beneficio? La vida del Señor Jesús será manifestada en los cuerpos de esta clase de creyentes si nosotros atendemos el lado de la muerte. Dios va a hacerse cargo entonces del lado de la vida. Nosotros ofrecemos nuestras debilidades a Él y Él nos da la fuerza a nosotros. Mañana estaremos viendo el poder natural y el poder de Jesús. Por hoy entiende esto, de que tienes al ser más poderoso del universo viviendo en tu cuerpo. Por eso Dios debe manifestarse en ti, Dios como la vida del cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Señor, gracias porque tú nos enseñas en tu palabra. Gracias porque nos animas y nos aumentas la fe al recordarnos, Señor, de que tú vives en cada uno de nosotros, que nuestro cuerpo, nuestro espíritu es tu casa, es tu habitación, y que el espíritu y el alma y el cuerpo
deben estar gobernadas por ti para que tengamos la fuerza en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Señor, enséñanos a discernir cuando vienen las enfermedades, si es por descuido, Señor, si es porque hemos descuidado o abierto una puerta, una área para que viniera la enfermedad, si es por un ataque directo del diablo, o si es para que tú te glorifiques, Señor, o también puede ser que estés disciplinando a uno de nuestros hermanos o hermanas para que entendamos realmente cuál es tu voluntad. Danos discernimiento, Señor. Pero como dice tu palabra, 1 Corintios 2, todo el capítulo, Señor, de que debemos entender las cosas del Espíritu para discernirlas en el Espíritu, porque el hombre natural no percibe lo que es del Espíritu. Por eso nuestro anhelo es ese, que cada día, Señor, nuestro cuerpo también manifieste la vida de Cristo, la vida del Señor. Como Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pero ¿cuáles eran esas marcas? Era el tener un cuerpo sometido a la voluntad del Padre. Como Jesús mismo dijo, yo no hago la voluntad mía, sino la voluntad de mi Padre. No hablo mis propias palabras, sino las palabras de mi Padre. Que podamos hacerlo cada uno de nosotros diariamente, Señor. Esa es nuestra oración, que tú nos prepares durante estos últimos días del año para de verdad diariamente tomar la armadura tuya, Señor, y estar preparados para cuando venga el día malo. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.